buscas una nevera camper que enfríe de verdad, la Mobicool de compresor con 38 litros de capacidad no solo enfría, también congela hasta menos 10 grados Celsius. Se puede alimentar de 12 voltios, 24 y 230 voltios. Tiene una pantalla digital y unas dimensiones de 58 x 44 x 36 centímetros. Así que si estás pensando ir de ruta en la montaña o aprovechando los días de playa, la Mobicool realmente enfría como promete. Bienvenidos a Eco Way, donde el planeta respira y tú te inspiras. Una de las pequeñas mejoras que le hice son estas pegatinas de aquí, antideslizantes, para mejorar la estabilidad durante el viaje en coche. También un vinilo antideslizante en el interior, cortado a medida para evitar en la manera de lo posible los arañazos. Como medida permanente, porque nunca lo tienes a mano, he añadido un abrebotellas. Muchas veces la temperatura que marca el display no corresponde con lo que hay dentro. Por lo tanto, se le tiene que hacer una pequeña calibración al sensor de temperatura de la siguiente forma. Mantendremos apretados el botón Up y Down durante unos segundos hasta que entramos en este menú, y de aquí subimos o bajamos en función de la necesidad hasta que cuadre la temperatura que marca la pantalla con lo que tenemos dentro. Como nunca llega el cable de alimentación DC, lo he alargado dejando en el medio este par de conectores Anderson por si en un futuro decido de alargarlo un poquito más. Esta parte de aquí es uno normal y corriente que me lo encontré en Amazon, el más largo posible. Me parece que son 1,5 metros, 2 metros o algo así. Y esto es el que venía con la propia nevera. Para ver el consumo en AC, la conectamos a la red mediante un medidor de consumo. Y vamos a ver el consumo en standby. Sí, son unos 2,3 vatios. Y si la vamos a arrancar, a ver a cuánto sube el consumo con el compresor arrancado. Vamos a ver. Sí, unos entre 54 y 56, 57 vatios. Para ver el ruido que hace con el compresor arrancado, hacemos una medición con un sonómetro. Vamos a ver, vamos a ponerla que trabaje. Sí. Y vamos a usar el sonómetro en cuanto arranque el compresor. Encendemos. Como veis, son más o menos unos 58 decibelios, que creo que es bastante suficiente para poder dormir tranquilamente, aunque la tenéis al lado en una camper. Vamos a ver el consumo en 12 voltios. Para esto la vamos a alimentar directamente desde la salida 12 voltios del generador. Vamos a encenderla. Ahora encendemos la nevera. Y en teoría se tendría que ver aquí mismo el consumo. Sí, son 54 vatios, 50 vatios. Para la prueba de alimentación en 24 voltios vamos a usar esta fuente de alimentación. Con ella vamos a simular como que se está alimentando de un camión, por ejemplo. Vamos a encenderla.
Ok, vamos a ponerle 24 voltios. Aquí 21, 22, 23, 24 voltios. Ok, encendemos la neverita y vamos a observar el consumo. A ver. Sí, tenemos 24 voltios, 2 amperios y unos 50-51 vatios. Comprobamos si congela y en cuánto tiempo. Para ello la tenemos apagada y vamos a usar este vaso de agua que lo vamos a colocar ahí dentro. Sí. Vale, estamos a las 9 de la mañana, el 3 de noviembre. La encendemos. Sí, vamos a ver. Y la vamos a poner a menos 10 grados, que es el máximo que da. Y arrancamos a ver qué tal. Son las 12:10 ya, sigue funcionando. Vamos a echarle un vistazo a ver qué tal, a ver si todavía congeló o le falta. Sí, está cristalizada un poquito por encima, pero creo que todavía le falta. Vamos a dejarla un rato más y volvemos dentro de algo a ver si lo consigue. Son las 2:05, pasaron unas 5 horas más o menos. Estamos a menos 9 grados Celsius. Vamos a ver qué tal. Pues sí, parece que congeló. Bueno, he pensado que también sería interesante dejarla desenchufada más o menos unas 12 horas para comprobar el aislamiento térmico que tiene. Ahora mismo dentro tenemos unos 4,4 grados, que es justo lo que pone en la pantalla exterior. Son las 8:30 más o menos, en 3 de noviembre. Así que la vamos a apagar. La desenchufamos. Y nos vemos mañana por la mañana a ver qué tal. Son casi las 8 de la mañana. Pasaron casi 12 horas. Estamos al día siguiente, en 4 de noviembre. Vamos a ver lo que hay dentro. La temperatura que marca. Unos 14,9 grados. Y ayer cuando hemos empezado el test estaba en 4,4. Por lo tanto subió unos 10,5-11 grados más o menos sin abrirla. Y claro, esto sin tener nada congelado dentro. Vamos a hacerle un pequeño test del infierno. Nuestro protagonista será la Mobicool. Y ahora mismo la temperatura exterior, bueno, en la habitación son de casi 23 grados. Y el siguiente protagonista será este pequeño calefactor que le va a dar calor directamente a la nevera. A ver, ahora mismo. La capa exterior de la nevera tiene unos 23,7 grados. Vamos arrancando el pequeño calefactor. Lo ponemos a tope. Y creo yo que de aquí a poco esta habitación se va a poner muy caliente. A ver cómo aguanta este jueguecito, la nevera. Vamos a ver la conclusión de este pequeño juego. La temperatura en la habitación son 43 grados Celsius.
A ver qué tal la... Uy, la carcasa exterior de la propia nevera está a 60 grados. Y vamos a ver dentro. Y dentro, como tiene que ser, 5,5 grados. Pues sí. Yo creo que superó el test. Y ahí lo tenéis, la Mobicool de 38 litros con sus pequeñas mejoras y un par de pruebas que nos han dejado claro lo que puede. ¿Cumple para escapadas y apaños camperos? Totalmente. Si te ha servido este vídeo, dale like, subscribe y un saludo.